Bueno, pues vamos a abrir para iniciar. Quedó pendiente Sara, Pablo y Adriana Estela Flores. Gracias, presidente. Buenos días. Dos cuestiones sobre la reforma eléctrica. Por un lado, preguntarle, la oposición ya anunció una iniciativa y preguntarle si ustedes estarían en disposición de construir una nueva iniciativa con algunas de las propuestas que ellos tienen. Ya incluso el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados dijo que había algunas coincidencias y hay esa apertura. Sí, hay desde luego apertura, siempre y cuando existan coincidencias. Hace falta la reforma eléctrica, es reponer un procedimiento injusto, reparar un daño que se ocasionó en el periodo neoliberal, en el cual mediante el autoritarismo, la antidemocracia, la corrupción, se modificaban las leyes para beneficio de grupos de intereses creados en contra del interés general, en contra de los intereses del pueblo. Eso fue lo que sucedió en todo el periodo neoliberal. Un día vamos a hacer aquí la relatoría sobre las reformas que se hicieron a la Constitución, todas para beneficio de grupos, de minorías, para financieros, para grandes corporaciones económicas, para traficantes de influencia y desde luego con el propósito de saquear, de convertir bienes nacionales, bienes del pueblo, en bienes privados, transferir bienes públicos a particulares y modificaron prácticamente toda la Constitución. Esto fue lo que sucedió con la llamada reforma energética. Y cuando hablo de que se valieron de actos de corrupción, hay pruebas de que compraban los votos. Es un periodo vergonzoso. Entonces lo que se está ahora proponiendo ni siquiera es en todo, porque es la privatización de las pensiones, es la privatización de los ferrocarriles, es la privatización de las minas, es la privatización de los bancos, es la privatización del petróleo, la privatización de la industria eléctrica, la privatización de los reclusorios, la privatización de la recolección de basura, desde luego la privatización de la educación, de la salud, la condonación del pago de impuestos para los potentados, el aumento de impuestos para perjudicar a la mayoría de la gente, el dejar sin presupuesto el campo, el desplomar, destruir el ingreso de los trabajadores, más de 30 años sin aumento del salario mínimo, al contrario, reducción del salario. Y todo eso pasó por el Congreso, legalizaron de manera corrupta el fraude, las injusticias, el saqueo. Entonces, ahora solo en lo que corresponde a la industria eléctrica no nos estamos metiendo a reparar el daño que causaron con la privatización del petróleo. No estamos recuperando los convenios o las áreas petroleras que se entregaron a empresas que supuestamente iban a invertir para producir más petróleo y se iba a tener una utilidad compartida, que iban a ganar las empresas y también iba a ganar la nación. Ya lo hemos dicho, de 110 contratos, 2 están funcionando, operando. Todos los demás fue pura especulación, vender las acciones en el mercado financiero. Los que recibieron los contratos, las concesiones, ya muchos se deshacieron de ellas, pero se quedaron con muchísima utilidad. Entonces, no nos estamos metiendo en eso. Se están respetando esas concesiones, aun cuando hay incumplimiento, cuando engañaron. Hemos actuado de manera muy responsable para no dar motivo a que pongan el grito en el cielo diciendo de que vamos a expropiar y que no hay confianza para la inversión extranjera. Todo eso que utilizan, como en el caso de la industria eléctrica, las energías limpias, como antes también para saquear al CONACYT, hablaban de la innovación tecnológica. Y dale con la innovación tecnológica. ¿Saben qué hicieron de innovación tecnológica? Construyeron edificios y desde luego se robaron el dinero y ahí están esos edificios como elefantes blancos. Pues ahora es energía limpia para hacer negocios sucios. De modo que el PRI tiene que definirse. En el caso del PAN no se puede esperar mucho. No hay justificación, pero el PAN surgió para defender los intereses de particulares, de empresas nacionales y extranjeras. No hay que olvidar que el PAN nace en 1939, un año después de la expropiación petrolera, para oponerse
a la política del general Cárdenas. Es un partido desde sus orígenes conservador. Incluso hay quienes han estudiado la historia del partido y lo vinculan con grupos o con el pensamiento nazifascista. Eso es tema de discusión y debate, pero de que ha habido intervención de ese pensamiento en México, sin duda. Eso lo tenemos probado. Llegaron a ser en Italia volantes cuando Mussolini para distribuirlos en México. Entonces, eso tiene, aunque no estemos de acuerdo, pues una lógica. Pero en el caso del PRI, si el general Cárdenas expropió el petróleo, fue el que creó la Comisión Nacional, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Federal de Electricidad. Y luego el presidente López Mateos nacionaliza la industria eléctrica para beneficio de los mexicanos. Vale la pena hoy de nuevo leer la carta que escribió López Mateos. ¿La puedes poner? 1960. ¿Y de qué partido era Adolfo López Mateos? Ahora, ¿qué tiene que ver Alejandro Moreno con este pensamiento? Sí, votan en favor de las empresas o el jefe político del PRI, Moreira, Rubén Moreira. Miren lo que decía Adolfo López Mateos. Septiembre 27, 1960. Les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó, por fortuna, a la energía eléctrica. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes, agregaría, y legisladores, que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética. Sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera. Pero para ello, ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país, pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero. Esto lo pensaba cuando tomamos la decisión de comprar la refinería de Deer Park de Texas. En México la Constitución es muy clara: los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria industrial del país. No implica una subasta pública de nuestros recursos naturales ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Presidente Adolfo López Mateos. Esto es lo que está en cuestión. Entonces, ¿por qué mencioné al señor Rubén Moreira? Porque proponen buscar coincidencias y de 12 aspectos de la reforma dicen estar de acuerdo con 6. Desde luego, pues es un avance. Pero no había pasado ni una hora y ya estaba declarando que ni así, porque ya están pensando en definirse en favor de las empresas extranjeras. Ojalá y cambien de parecer, pero sobre todo los legisladores que actúen con independencia y, repito, que tengan la arrogancia de sentirse libres y rebelarse y pensar que la patria es primero. Eso es lo que está ahora en debate. Presidente, y preguntarle también, el día de ayer se realizó un mitin en el Monumento a la Revolución convocado para apoyar a la reforma eléctrica, pero donde también se habló de la revocación de mandato. Si no serán sancionados de nueva cuenta por este mitin, justo ayer también se dictaron medidas cautelares para algunos integrantes de su gabinete por los actos de la semana pasada. Si no sería necesario modificar la ley, porque pues este proceso de revocación de mandato ha tenido esta tensión de que ustedes quieren informar sobre la consulta, pero la ley la aprobaron de otra manera que no lo pueden hacer. Y esto ha generado pues también estas tensiones con el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué seguiría para el futuro sobre este tema? Bueno, acerca de la manifestación en favor de la reforma a
la Constitución en materia de electricidad. Yo estoy de acuerdo que la gente defienda la iniciativa, todos los que formamos parte de la transformación de México y todos los ciudadanos, porque al final, ¿qué es lo que está en cuestión? El precio de la luz, para decirlo coloquialmente, que no lleguen recibos de 20, de 30 mil pesos bimestrales a los domicilios, como está sucediendo en España, donde dominan las empresas particulares. Voy a seguir diciendo, una familia en México paga 10 veces menos por la luz que lo que paga una familia en España. Y esto sucede porque en España privatizaron todo el sistema eléctrico y son las empresas las que dominan. Es Iberdrola. ¿Y saben qué hace Iberdrola? Que también lo hizo aquí, pues es el que elabora las leyes, Iberdrola, pone las condiciones y coopta, para decirlo con diplomacia, a los legisladores para que se aprueben esas leyes. Y no solo eso, si hay políticos famosos de izquierda o de derecha, los contrata para que trabajen con ellos y los usan como agentes de relaciones públicas, se llaman lobistas. Lo que hicieron aquí con Felipe Calderón, que terminando su mandato como presidente, lo nombraron miembro del Consejo de Administración de Iberdrola. Con lo que hizo la empresa de ferrocarriles que recibió los ferrocarriles de México, que luego de que Zedillo les entregó los ferrocarriles nacionales, terminó su mandato Zedillo y se lo llevaron, lo contrataron como empleado de la empresa. Entonces, en el fondo es el precio de la luz. Entonces, ¿cómo la gente no va a manifestarse? La Comisión Federal de Electricidad no tiene fines de lucro. Esta es la esencia del debate. Por eso también lo que hoy se va a resolver en la Corte, si es inconstitucional la ley que se aprobó en el Congreso. ¿Para qué se aprobó esa ley en el Congreso? Para que, entre otras cosas, se corrija el absurdo y la trampa corrupta de dejar afuera en el despacho de energía a las hidroeléctricas, sosteniendo que con las hidroeléctricas no se produce energía limpia, que el agua no produce energía limpia. ¿Dónde está el fundamento técnico, científico? Está como la senadora que declaró de que íbamos a cambiar el color del mar, íbamos a cambiar el color del mar Caribe con el Tren Maya. Es que el conservadurismo es de lo más dogmático que puede haber. Se trató el tema, pero ya ellos saben que esas son decisiones nuestras y que no deben de intervenir. No, pero pues es evidente. Hasta una funcionaria de la Secretaría de Energía del gobierno de Estados Unidos envió una carta amenazante de que estábamos con la iniciativa violando el tratado, cosa que no es cierto. Además, eso también se los dije, señor Kerry, muy respetuoso, y se lo he dicho a quienes hacen este planteamiento, de que en el tratado hay un capítulo que obliga a los gobiernos a no permitir la corrupción. Y si nos vamos a tribunales internacionales, vamos a tratar el tema de los que están apoyando lo ilegal por motivos de corrupción, y tenemos las pruebas. Afortunadamente el embajador Ken Salazar es respetuoso, es buena la relación en general con el gobierno de Estados Unidos, pero los que están acostumbrados a saquear, a robar, no quieren dejar de hacerlo. Ahora sí que hay un dicho campesino popular que dice que gallina que come huevo ni que le quemen el pico, gallo también, ¿no? Los domina la ambición, no tienen llenadera. Pero pónganse ustedes en mis zapatos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para el regodeo de la parafernalia del poder? Para sentirnos muy importantes. Que nos digan, señor presidente, que preguntemos si qué horas son, las que usted quiera que sean, señor. Vivir rodeado de salameros, lambijones, barberos, creerse más, vivir acomplejado, empezar a hablar físico, hacer toda la caravana de los políticos tradicionales, que los conoce uno hasta de lejos, ya sabe. Ahí viene. ¿Para eso? Para enriquecernos por la ambición al poder, por el poder. No, siempre lo he dicho, el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Entonces, estamos aquí porque representamos al pueblo de México. Muchos mexicanos, millones de mexicanos nos apoyaron y nos siguen apoyando para llevar a cabo una transformación que era necesaria, que urgía para poder detener el proceso de degradación progresiva, la decadencia en que estaba el país por la aplicación de la llamada política económica neoliberal y por el predominio de la corrupción. Entonces, tenemos que seguir cambiando y lo hacemos de manera prudente, responsable, en el marco de la legalidad, sin comprar a nadie, porque si fuésemos corruptos, pues le haríamos igual que como le hacían antes. Se va a aprobar una reforma constitucional a repartir moches, como está demostrado. No, aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad y no vamos a corromper a nadie. Al contrario, vamos a seguir combatiendo la corrupción. Ayer hablaba yo de un
un periodista famoso, Loret de Mola. ¿Se acuerdan de aquello de que todos somos Loret? Hablaba yo de que tenía inexplicablemente muchísimo dinero, una gran fortuna. Ponía yo de ejemplo que tenía un terreno de 8 hectáreas en Valle de Bravo. Y me equivoqué, porque en efecto son 8 hectáreas. 8 hectáreas es todo el terreno, pero se dividió. Él tiene nada más como 3 hectáreas y medio, como 35, 36 mil metros cuadrados. Nada más que son como 3 veces la quinta de allá de Palenque, que tiene 12,000 metros cuadrados. Este tiene 36,000 en Valle de Bravo. Y una casa, una mansión, con una alberca, que la casa esa que rentó José Ramón y su esposa, y la alberca, pues parece una bañera. En comparación de la alberca de Loret de Mola. Pero lo mejor es que aclare cuánto tiene. Porque aquí llega información de una factura de un departamento que compró, en el 2019, cuyo notario fue un político salinista, Morales Lechuga. ¿Saben cuánto pagó? En el 19, hace 2 años y medio, 3 años. 24 millones de pesos. ¿Cuánto vale un departamento en el Infonavit? ¿Cuánto? 500. Bueno, aquí estamos hablando de 48. Se aventó con una unidad habitacional completa. 24 millones. Y ese sí tengo, la que no diga que no, ese sí me llegó. Y voy a poner las dos. Sobre el departamento de Miami, fue una investigación periodística que ya los periodistas se van a hacer cargo de dar a conocer todos los elementos. Y sobre los 13 departamentos, además, o quitando este de 24, son 12 o 11. Esos también están documentados todos. Pero ahí es su esposa. Y ahí no me meto. ¿No tienes el terreno de Valle? El planito que te di. Y sí, no me equivoqué en el valor, que esa casa debe de valer de 100 a 120 millones, o sea, de Valle. Ya si hablamos de departamento, pues son 200 más, ¿cuántos dijimos? 48. Sí, es una unidad habitacional. Y bueno, está bien, yo no tengo nada en contra de quien con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley, logra un patrimonio, merece respeto. Yo estoy en contra de la riqueza malavida, estoy en contra de la corrupción, siempre he estado en contra de la corrupción. Y no todo el que tiene es malvado. Aquí es común, con el noble oficio del periodismo, acumular tanto dinero. Y además situarse como juez. ¿Con qué autoridad moral? Es el colmo del cinismo, porque para ser opositor hay que tener autoridad moral. Si no, pues es hipocresía. Este es el terreno. La superficie exactamente son 34,516. Y es que era un lote, por eso hablé de 8, está dividido. Era, porque todo esto es historia, del señor Limón, que fue secretario de Educación, Miguel Limón. Todo el terreno, él era el que tenía las 8 hectáreas. Y él fue el que vendió el terreno y luego ya Loret construyó la casa. ¿Por qué no le pones una factura del departamento de 24 millones? ¿No la tienes ahí? Bueno, mañana. La del departamento de 24 millones, cuya escritura hizo el señor Morales Lechuga, también procurador con Salinas de Gortari. Miguel Limón, lo recuerdo porque fue primero director del INI allá en 1983, 84. Estaba Miguel de la Madrid. Lo recuerdo porque yo fui director del INI el sexenio anterior y dejamos una radiodifusora, entre otras, XENAC, La Voz de los Chontal, y la cerraron porque la tacharon de subversiva. Y ahora ya de nuevo está la estación, la abrimos después de años, una estación bilingüe de la zona Chontal. Y luego, cuando era secretario de Educación, yo estaba dirigiendo un partido y fue cuando empezaron a dar presupuestos elevados a los partidos. Estaba Cedillo de presidente y ese partido que yo dirigía, el PRD, recibía creo que 3 o 5 millones al año, y de repente con esa reforma que se aprobó le aumentaron el presupuesto como a 300 millones. Entonces nosotros no estuvimos de acuerdo y no votamos a favor de esa reforma. Entre otras cosas que se contemplaban en esa reforma fue cuando se creó el Consejo Ciudadano del INE, que también es una historia, porque en ese entonces los partidos de oposición no podían ni pagando contratar tiempos en radio y en televisión, ni pagando. En esa mesa de negociación nosotros exigimos que se abrieran los medios y nos paramos, y así fue como entraron los partidos a la televisión, porque no se permitía. Bueno, el caso es que no votamos por la ley y me dijo Cedillo, ya le voy a ver cobrando el dinero. Pues no me va a ver cobrando el cheque, porque imagínense, de 3 millones a 300. Entonces reuní a los dirigentes y les dije, nosotros no vamos a usar el dinero, ¿qué hacemos? Entonces decidimos utilizar el dinero en 3 programas. Uno, entregar los libros de
secundaria a los estudiantes, entregarlos de manera gratuita, porque en ese tiempo no eran gratuitos los libros de secundaria, se tenían que comprar. Y empezamos entregando los libros en donde nosotros gobernábamos, en los municipios donde nosotros gobernábamos. Y ahí se usó una parte del dinero. Otra parte, un fideicomiso para viudas y huérfanos, porque también se tiene que saber, los jóvenes, de que en la lucha por la democracia muchos perdieron la vida, sobre todo en el 88 y durante el gobierno de Salinas, en Michoacán, en Guerrero, en muchas partes. Entonces quedaron viudas, quedaron huérfanos, y con ese dinero se creó un fideicomiso para entregarle apoyo a viudas y a huérfanos. Y lo tercero fue que desde entonces creamos casas de apoyo a los migrantes en las ciudades fronterizas. Bueno, ¿qué creen que pasó? ¿Por qué lo de Miguel Limón? Que como en los libros se le ponía que era un donativo, pues nos acusaron de que estábamos haciendo propaganda, lo mismo, ¿no? Esto es como las figuritas, ¿no? Dice uno, esta ya la tengo, o esta película ya la vi con el paso del tiempo. Pero, ¿qué creen? Que por esa medida se decidió, el presidente Zedillo decidió que todos los libros de secundaria se entregaran de manera gratuita. Se logró eso. A partir de entonces, ya los padres de familia no tienen que comprar los libros de secundaria. Entonces, tienes la factura, ponla. Entonces, este señor Limón era el secretario de Educación. Cuando les estoy planteando esto de los libros. Esta la vamos a dejar, 24 millones el departamento, en una sola exhibición. Ignacio Morales Lechuga, el notario. Ah, sí, ¿a quién le compraron, no? Inmuebles Abel. Nombre de, sí, comprador, ¿no? Carlos Rodé de Mola. ¿Es Álvarez? Sí. Ah, no vaya a ser otro. Presidente, faltaba... Pero lo mejor es que él dé a conocer lo que tiene. Y no es nada personal, es nada más cero corrupción. ¿Y por qué los servidores públicos, solo ellos, tenemos, y qué bien que así sea, que presentar nuestros bienes? Y ojalá y se transparente todo lo que tienen las grandes corporaciones, y más los que están vinculados con lo público, porque ¿de dónde vienen los ingresos de periodistas así? En una buena cantidad son de origen público. Entonces, transparentar todo. Y nada de corrupción, sea quien sea, porque eso es lo que nos va a ayudar a sacar adelante el país. Porque, repito, ese es el principal problema de México, la corrupción política. Ese fue por siglos. Bueno, desde que llegó Cortés, el mismo Bernal Díaz del Castillo, en su Historia Verdadera de la Nueva España, describe de cómo se roban los invasores españoles el tesoro de Moctezuma, y los soldados de más rango empiezan a quedarse con partes del tesoro. Eso lo cuenta, ¿verdad? Y dice, ya cuando lo repartieron, no era nada, ya se lo habían robado. Y durante la colonia imperaba la corrupción. 2 veces quemaron este palacio, y fue por corrupción que se peleaban el virrey con el arzobispo por los negocios. Y luego, en el siglo XIX, lo mismo, corrupción. Imagínense la corrupción tan grande que significó el que nos hayan arrebatado más de la mitad de nuestro territorio, y los grandes negocios en el porfiriato, la entrega de los bienes nacionales, como en el periodo neoliberal, a sus allegados, las compañías deslindadoras. Declaró Porfirio que todo el territorio nacional era público, que eran terrenos nacionales, y los puso al mercado y los vendían a muy bajo precio a sus allegados. Además, las compañías que llevaban a cabo el deslinde de grandes cantidades de terreno, que ni siquiera usaban teodolitos, no hacían mediciones, no deslindaban nada, sino era todo por cálculo, porque estamos hablando de 1 millón de hectáreas, de 2 millones de hectáreas. Bueno, por ley, a esa compañía, siempre vinculada a Porfirio Díaz, de los científicos, abogados famosos, cercanos al poder, les entregaban 1/3 parte de lo que deslindaban. Si era 1.333.000 hectáreas, y tenían derecho a comprar el resto a precios bajos. ¿Qué produjo esto? Pues una gran acumulación de terrenos en pocas manos, grandes latifundios, terrazas en Chihuahua, más de 2 millones de hectáreas, Ramón Corral en Sonora, Policarpo Valenzuela en Tabasco. Estamos hablando de grandes extensiones, por eso decían, terrazas es de Chihuahua. No, Chihuahua es de terraza. Entonces viene la revolución, se piensa, ¿no?, que se iba a enfrentar el problema de la corrupción. No pudo la revolución con eso. El mismo Obregón contaba, pues sin ninguna limitación, como si se tratara de algo normal, de que cuando en Celaya le quitan el brazo de un cañonazo, cuando se enfrentan con las fuerzas de Villa, dice que andaban buscando su brazo, no lo encontraban, y él le pidió a un amigo que lo conocía muy bien que sacara una moneda, tenía un nombre, un azteca, y que donde se había dado el encuentro, la batalla, el enfrentamiento, lo paseara así. El azteca dice que Obregón
Calderón lo comentaba, que se hizo el milagro porque empezó el brazo a ir hacia la Azteca y lo agarró y así encontró su brazo. Y hay historias, ¿no?, de corrupción narradas pues por los grandes historiadores. Don Daniel Cosío Villegas decía en un extraordinario libro que lo recomiendo, un ensayo para los jóvenes porque es vigente, que se llama La crisis de México, es de los años 40 del siglo pasado. Él asegura que lo que acabó con la revolución desde entonces era la corrupción. Nada ha dañado más que la corrupción. Y luego hasta don Jesús Silva Gerso, el mayor, hizo todo un análisis también del problema de la corrupción. Un expresidente que no fue muy corrupto, no fue corrupto. De los tres que estuvieron después de Calle, que fue presidente fundador del Partido de la Revolución Mexicana, expresidente, que era de Tamaulipas, Portes Gil, Emilio Portes Gil, decía que la corrupción era de las empresas más lucrativas de México. No, que la política era de las empresas más lucrativas de México. Lo decía cuestionando y eso siguió predominando. Don Jesús Silva Gerso decía que era una curva ascendente, que llegaba hasta un sexenio que no voy a mencionar ahora y que después con Ruiz Cortines había iniciado un descenso porque también don Adolfo era honesto. Y pues de ahí vinieron cosas que ya ustedes saben, que aquí hemos repetido, ¿no? Cuando escribe sus memorias Gonzalo N. Santos, que también las recomiendo para los jóvenes, para que sepan cómo era la política y la picardía política mexicana. Él pone allí en sus memorias de que la moral era un árbol que daba moras y que servía para nada. Pues no decía así, lo decía con más elegancia. Y luego lo de político pobre político. Pero nada se compara, todo eso que hemos visto, todo ese repaso, con la corrupción que imperó durante el periodo neoliberal. Es la corrupción más indignante, rapaz, en toda la historia de México. En los 36 años de política neoliberal. Es que acabaron con todo, y superaron a Porfirio Díaz en saqueos, en entregas de bienes de la nación. Pues nada más hablábamos de las compañías delindadoras. Porfirio Díaz llegó a entregar 50, 60 millones de hectáreas. Sí, pero en el periodo neoliberal fueron 120 millones de hectáreas. Vamos a poner un ejemplo. El general Cárdenas le entregó a los campesinos de 1934 a 1940 a 1 millón de familias mexicanas, de familias campesinas, 18 millones de hectáreas. Felipe Calderón entregó a las empresas mineras 26 millones de hectáreas y todo se entregó a particulares. Afortunadamente no les dio tiempo de llevarse todo. Es como el que asalta un banco y entra a la bóveda y empieza a meter los billetes, las vacas de billetes, en un costal y suena la alarma y tiene que salir y deja tirado ahí. No se lo lleva todo. Así fue. Y fíjense lo que estamos haciendo entre todos los mexicanos. Con lo que no se llevaron, con lo que no alcanzaron a llevarse, estamos sacando adelante a nuestro país. ¿Y por qué? Porque México es único por su potencialidad económica. Pues todavía hay oro, todavía hay plata, hay cobre, hay bosques, hay selvas, hay petróleo, hay gas. Y la mayor riqueza de México, su pueblo, que eso es importantísimo, la grandeza cultural de México. Eso nos distingue de otros países, porque los pueblos que tienen un antecedente de predominio cultural, de haber heredado tradiciones de las grandes civilizaciones, tienen muchas posibilidades de salir adelante. De ahí dimana el amor por el trabajo del mexicano, contrario a lo que piensan los conservadores, ¿no? Porque un conservador tiene esa idea. Ahora ya no lo dicen porque también son muy hipócritas, pero sí lo piensan, que el que está pobre es porque no trabaja. Ahí está el ejemplo de los migrantes. Imagínense cuánto están mandando sus familiares. Más de 50,000 millones de dólares allá, donde hay oportunidad, trabajan. Y se dedican a eso, a trabajar día y noche. Es un pueblo trabajador. Los mejores trabajadores de la construcción, los mexicanos. Pues por eso salimos y enfrentamos todas las calamidades. Corrupción, saqueos, pandemias, inundaciones, temblores, todo por esos antecedentes. Yo hablaba en una ocasión de cómo bombardean y destruyen prácticamente Japón, y de los escombros resurgen por la cultura. Por eso es grande nuestro país. Ya se nos fue el tiempo. ¿Cómo? ¿Va a responder a los legisladores estadounidenses que están acusándolo con Blinken de que hay un uso político faccioso de la Fiscalía General de la República en México? ¿Sobre la qué? Demócratas de Estados Unidos enviaron una carta al secretario de Estado Blinken en la que denuncian que en su gobierno se utiliza a la Fiscalía General de la República como una institución más bien para cuestiones de asuntos políticos y no para buscar... Para perseguir a... Pues son, con todo respeto, mentirosos.
porque no es cierto. A lo mejor están mal informados. Es la campaña. Es que en Estados Unidos hay elecciones y qué bueno que nada más son 4, porque 4 golondrinas no hacen verano. Pero ¿qué voy a contestarles? O sea, nada. Y van a seguir así, ojalá y sean pocos. Ahora estamos invitando a senadores de Estados Unidos, de los 2 partidos, para finales de abril, para que podamos reunirnos en el sureste. ¿Sobre qué tema? Desarrollo del sureste y de Centroamérica para enfrentar el fenómeno migratorio como lo hemos estado planteando. Pero están desinformados. Yo no tengo ninguna vinculación más que de respeto con el fiscal Gertz Manero. Ya no es el tiempo en que el presidente daba instrucciones en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, en la Procuraduría. No, ahora hay un auténtico Estado de Derecho, no hay un Estado de chueco. Algunas indagatorias, como el caso contra Ricardo Anaya, pero no avanzan otras sobre personajes cercanos a su gobierno. Es lo que plantean. ¿Como el caso cómo? Ellos plantean que sí avanzan las investigaciones cuando se trata de enemigos políticos de su gobierno, pero cuando se trata de gente cercana a su gobierno no avanzan las indagatorias. Eso ponen en la carta. Pues no es cierto, mienten, están, lo menos que puedo decir, desinformados. Nosotros no actuamos por consigna en contra de nadie y es la Fiscalía la que resuelve, y a mí me gustaría que se resolviera todo lo más pronto posible, todo, porque la justicia tiene que ser pronta y expedita, pero todavía hay procedimientos muy engorrosos, pero de eso a que haya consigna, pues hay una gran distancia. Es que estos senadores a lo mejor no me conocen y a lo mejor están acostumbrados a otra cosa, pero esto ya cambió. Ojalá se informen y si tienen pruebas que las presenten, pero por lo general son denuncias sin sustento. Es por la temporada y porque ahora los conservadores de México están acusándonos en el extranjero, van allá a acusarnos y piensan que con eso ya avanzaron. A la gente no le gusta eso. ¿Cómo le va a gustar al pueblo de México que vayan los conservadores a Estados Unidos o a cualquier otra parte a acusar a un gobierno legal, legítimamente constituido? ¿Qué no fue lo que hicieron los conservadores cuando fueron a Miramar? ¿No tienes el cuadro de Miramar? Cuando fueron a buscar a Maximiliano, les dejo de tarea, sobre todo a los jóvenes, que analicen ese episodio de la historia. ¿Y quiénes fueron a traerlo? Pues es un poco lo mismo. Y hay que entender las circunstancias. Hay elecciones, entonces quieren ganar votos así. Nada más les digo que si hay una acusación infundada, por ejemplo, ¿cómo se llaman los 4 senadores o diputados? ¿Y de qué partido son? Demócrata. A ver, porque si no tienen fundamento y nada más es campaña en contra de nosotros, pues eso no le va a gustar a los mexicanos y a los mexicanos estadounidenses. Y si ellos están buscando votos, no les va a ayudar. Son los senadores. Yo ni debería de estarles dando consejos, pero hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. ¿Sí tenemos los nombres? Son senadores. Robert Menéndez, que es el presidente de la ¿Robert Comisión. qué? Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Sí. Él es de origen, no sabe. Otro Menéndez senador por puede Vermont. ser mexicano o de origen Latino. colombiano, sí, latino o cubano. Otro senador por Vermont, otro de apellido Merkley, de Oregon, y uno más, Cardin, de Maryland. ¿Pero el segundo cómo se llama? El segundo, Patrick Leahy, ¿De dónde es? de Vermont. Y los 4 del Partido Demócrata. Sí, los 4 son demócratas. No, nada más decir que están equivocados, desinformados. Miren, con esto vamos a terminar. Los conservadores van a pedirle a Maximiliano, le ofrecen el imperio de México, pero ya no es ese tiempo. Además, a los mexicanos no les gusta eso, no aceptamos el injerencismo. También, como en el periodo neoliberal, la política exterior se apartó de la tradición, de lo que siempre había sido la política exterior de México, de los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de las controversias, y nada más se sometían. Entonces, les cuesta trabajo hasta a los internacionalistas entender que son otros tiempos y que tenemos que ceñirnos a lo que establece la Constitución, el artículo 89, ahí está la política de principios, y ser muy respetuosos y buscar la cooperación con todos los pueblos, con todos los gobiernos del mundo, pero no aceptar el papel de vasallos. Estamos hablando de un gran país, de una gran nación.
con todo respeto, todavía bastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York y ya en esta ciudad había universidades, con todo respeto. Y tenemos un pasado espléndido de culturas, de civilizaciones, un pueblo extraordinario. Nos debemos sentir orgullosos de nuestra identidad como mexicanos. No somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie. Y no acomplejarnos. No, México es un país libre, independiente, soberano. Y costó muchísimo. Porque esto no prosperó. ¿Cuánto tiempo estuvo Maximiliano? Unos cuantos años. A pesar de que utilizaron 30,000 soldados franceses, el ejército más poderoso del mundo. Pero la dignidad que estos no tenían, estos conservadores, sí la tenían los liberales, encabezados por Juárez y el pueblo de México. Y así ha sido siempre la historia. Entonces ahora que van a Estados Unidos, y también está quedando de manifiesto algo que lo expreso con autenticidad, porque yo siempre digo lo que pienso. Cuando un senador, también un diputado, hace unos días mencionó que le iban a quitar las visas a legisladores de México porque mostraron su simpatía con Rusia como si no fuesen libres y se les tuviese que castigar, y además por un tribunal externo, por una instrucción del extranjero. Cuando pregunté de qué partido, porque es Texas y se sabe que ahí tienen más presencia los republicanos, y no sabía, y resulta que era demócrata, y ahora demócrata, el senador de origen cubano, sí, demócrata. Por eso es también muy relativo lo de los partidos en Estados Unidos con relación a México. Pongo ejemplos. ¿Quiénes nos invaden? Demócratas. Es un presidente demócrata el que promueve la invasión en México en 1847. Paul, ¿verdad? Paul. Y en el 14, Wilson. Era un gran presidente, Woodrow Wilson, también demócrata. Pero era demócrata, y esa es la otra cara de la moneda, Franklin Delano Roosevelt, que nos trató con mucho respeto, de los mejores presidentes de Estados Unidos. Él y su embajador, Joseph Daniel. Y miren, republicano, Lincoln, que se entendió muy bien con Juárez, muy bien, al grado de que Lincoln nunca reconoció al imperio, a Maximiliano, nunca, Abraham Lincoln, nunca. Cuando lo asesinan, escribe una carta a Juárez lamentando esa cobardía. Ya era republicano Lincoln. Por eso, ojalá, y todos, es que no solo es aquí en México, es en el mundo que se tienen que ir conociendo nuestras posturas. Hoy se va a votar en la ONU, porque están proponiendo en el Consejo de Seguridad, y México es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, la expulsión de Rusia. Lo que hemos nosotros planteado es que no debemos votar por la expulsión de Rusia, ni estar en contra tampoco. Nos vamos a abstener. ¿Y por qué la abstención? Que también es una postura. Porque imagínense cómo resolvemos el conflicto de Rusia con Ucrania si no tenemos una intermediación. ¿Para qué es la ONU? ¿Cómo vamos a dinamitar un instrumento que es fundamental para conseguir acuerdos de paz y evitar la guerra y que la gente no siga sufriendo, sobre todo la gente inocente? ¿Por qué no aceptar de que esa guerra dejó al descubierto el fracaso de la política? Porque la política se inventó para evitar la guerra. ¿Por qué se soslayó el problema? ¿Por qué no se le imprimió más diplomacia a la actividad política y se evitó la guerra? ¿Por qué azuzar y no buscar la solución pacífica? Nosotros vamos a seguir insistiendo en que se consiga la paz. Esa es nuestra postura. Y para eso es la ONU. Y para eso es el Consejo de Seguridad. Si no, ¿quién lo va a hacer? Señor presidente, la cantidad de civiles... Eso que lo tiene que investigar también la ONU, que tiene organismos con ese propósito. Hay organismos de derechos humanos dependiendo de la ONU. Sí, lo que sobra en la ONU son organismos de todo tipo, pero cuando deberían de aplicarse no lo hacen a tiempo. ¿Que no pudieron, antes de que se desatara la guerra, convocar a las partes? ¿Qué hicieron? Nada. Y es fácil decir, vamos a decretar sanciones y vamos a mandar armas. Pues sí. ¿Y las vidas? ¿Quién pone los muertos? Entonces hay que reparar el procedimiento y llamar a las partes a la negociación, al diálogo, a parar la guerra. No estar, en este caso sí, polarizando y azuzando. Sí, no va a poder la ONU hablar con Rusia porque expulsaron a Rusia. Entonces, ¿quién va a hablar con el gobierno ruso? A lo mejor están pensando que los de la OEA, ¿cómo se llama? Almagro. Bueno, ya me voy. ¿Cómo?
revocación de mandato mañana? No, es que no puedo hablar de eso. Pero de las sanciones del INE que le impuso a los funcionarios. Me faltó también decirles que ayer fui a Macanear.